Y nuevamente volvemos con eh, un video más de su canal Experiencias Místicas Anonymous. Y bueno, esta experiencia cercana a la muerte le pasó a una persona llamada Danion Brinkley y es la siguiente. El 17 de septiembre de 1975, Danion Brinkley estaba hablando por teléfono durante una tormenta. La línea telefónica fue alcanzada por un rayo y despidió miles de voltios de electricidad en su cabeza y su cuerpo, además de arrojarlo por los aires. Brinkley sufrió un paro cardíaco y murió. Cuando revivió en el depósito de cadáveres 28 minutos más tarde, supo que había vivido una historia extraordinaria. Cuando dictaminaron su muerte, ya viajaba a través de un túnel oscuro hacia un ser espiritual que lo condujo a una ciudad acristalada, bañada en luz y tranquilidad, donde 13 instructores angelicales le hablaron. Durante su larga y dolorosa convalecencia, no solo volvió a visitar en sueños a sus consejeros espirituales, sino que descubrió que había desarrollado la capacidad de leer la mente. 14 años después vivió otro trance semejante, pero ni la profesión médica ni las instituciones religiosas creyeron su historia, por lo cual decidió relacionarse con otras personas que habían vivido experiencias similares y por medio del doctor Raymond Moody, reconocido investigador de esos temas, él quedó atónito por la complejidad y el detallismo de su relato. Desde entonces, Danion Brinkley dedica su vida a trabajar con enfermos y ancianos y a difundir alrededor del mundo las revelaciones que recibió. La primera vez que murió. Él relata lo siguiente: tengo que cortar, Tommy. Mi madre siempre me decía que no usara el teléfono durante las tormentas eléctricas, y eso fue todo. El próximo ruido que percibí fue como si un tren de carga me entrara por el oído a la velocidad de la luz. Unas descargas eléctricas me recorrieron el cuerpo, luego pasé a otro mundo. De un dolor inmenso pasé a encontrarme envuelto en paz y tranquilidad. Era una sensación que yo desconocía y que no he experimentado desde entonces, como bañarse en una calma gloriosa. El lugar al que fui era una atmósfera de azul intenso y gris, en el que pude descansar por un momento y preguntarme qué era lo que me había golpeado con tanta fuerza. Debo estar muerto, pensé, no sentía nada, pues no estaba en mi cuerpo. Era un espectador de mis últimos instantes en la tierra. Observaba mi propia muerte con tanta indiferencia como si estuviera ante dos actores que la representaran por la televisión. Sentí pena por Sandy, pues percibía su miedo y su dolor, pero la persona tendida en la cama no me interesaba. Recuerdo un pensamiento demostrativo de lo lejos que estaba del dolor. Mientras contemplaba al hombre de la cama, recuerdo haber pensado, me creía más apuesto. La resucitación cardiorrespiratoria debe haber surtido efecto, pues de pronto me encontré nuevamente en mi cuerpo. Empecé a gemir, pero solo porque estaba demasiado débil para gritar. En menos de 10 minutos apareció Tommy. Al oír la explosión por teléfono supo que había ocurrido algo malo. No era Como era ex enfermero de la marina, Sandy dejó que se hiciera cargo. Él me envolvió en una manta y le dijo que llamara a la unidad de emergencia médica. Haremos lo que se pueda, dijo apoyándome una mano en el pecho. Por entonces yo había vuelto a abandonar mi cuerpo. Vi que Tommy me sostenía maldiciendo la lentitud de la ambulancia que se oía a la distancia. Yo permanecí suspendido sobre los tres, que es Sandy, Tommy y yo mismo, mientras los técnicos médicos me ponían en la camilla para llevarme a la ambulancia, desde donde estaba suspendido a 4 o 5 metros por encima de todos, vi la lluvia torrencial que me golpeaba la cara y empapaba las espaldas del equipo llegado en la ambulancia. Sandy lloraba. Sentí pena por ella. Tommy hablaba en voz baja con los hombres. Me pusieron en la ambulancia, cerraron las portezuelas y partieron. Mi perspectiva era
la de una cámara de televisión sin pasión ni dolor. Vi que la persona acostada en la camilla empezaba a retorcerse y a saltar. Sandy se apretó contra el costado de la ambulancia, aterrorizada al ver las convulsiones del hombre a quien amaba. El técnico de emergencias inyectó algo en el cuerpo, esperando obtener algún resultado positivo, pero el hombre de la camilla, después de varias convulsiones penosas, dejó de moverse. El técnico le aplicó un estetoscopio en el pecho y dejó escapar un suspiro. Lo perdimos, dijo a Sandy, lo perdimos. La idea me golpeó de pronto. Ese hombre de la camilla era yo. Vi que el técnico me cubría la cara con una sábana y se respaldaba hacia atrás. La ambulancia no aminoraba la marcha y el técnico del asiento delantero seguía comunicando por radio con el hospital, tratando de averiguar si había algo que los médicos pudieran indicarle. Pero el hombre de la camilla estaba obviamente muerto. Estoy muerto, pensé. No estaba en mi cuerpo y francamente puedo decir que no deseaba estar allí. Si algo pensaba era simplemente que ese cuerpo cubierto por la sábana no tenía nada que ver conmigo. Sandy sollozaba y me daba palmaditas en la pierna. Tommy se sentía aturdido y abrumado por lo súbito de ese acontecimiento. El técnico de emergencias médicas se limitaba a mirar el cuerpo con aire de fracasado. No te aflijas, amigo, pensé, no es culpa tuya. Miré por delante de la ambulancia a un sitio, por encima de mi cuerpo muerto. Se estaba formando un túnel que se abría como el ojo de un huracán y se acercaba a mí. Ese lugar parece interesante, pensé, y así hacia allí fui. En realidad no me moví en lo absoluto, el túnel vino a mí. Hubo un sonido de campanas en tanto se me acercaba en espiral para rodearme. Pronto no hubo nada que ver, ni Sandy que lloraba, ni los cambios de la ambulancia, tratando de resucitar mi cuerpo muerto, ni el parloteo desesperado por radio en comunicación con el hospital. Solo un túnel que me envolvía por completo y la intensa belleza de 7 campanas que sonaban en rítmica sucesión. Miré adelante hacia la oscuridad. Allí había una luz. Comencé a avanzar hacia ella tan deprisa como pude. Me movía sin piernas a gran velocidad. Allí adelante de la luz se hizo más y más intensa hasta que se impuso a la oscuridad y me dejó de pie en un paraíso de luz brillante. Nunca había visto una luz tan intensa, pero no hería la vista en lo absoluto, a diferencia del dolor que uno siente al salir de un cuarto oscuro a la luz del sol. Aquella era sedante para los ojos. Mirando a la derecha vi aparecer una forma plateada como una silueta en la niebla. Mientras se aproximaba comencé a sentir una profunda sensación de amor que abarcaba todos los significados de esa palabra. Era como estar ante la amante, la madre, el mejor amigo, todo multiplicado 1000 veces. Cuando el ser de luz se me acercó, esos sentimientos de amor se intensificaron hasta darme un placer insoportable. Tuve la sensación de tornarme menos denso, como si hubiera perdido 10 o 15 kilos. La carga del cuerpo había quedado atrás. Ahora era un espíritu sin estorbos. Me miré la mano, era translúcida, reverberaba y se movía con fluidez como el agua del océano. Bajé la vista a mi pecho. Él también tenía la transparencia y el flujo de la seda fina en una brisa ligera. El ser de luz se detuvo directamente frente a mí. Al contemplar su esencia vi prismas de color como si estuvieran compuestos de diamantes diminutos por millares, cada uno de los cuales emitía colores del arco iris. Empecé a mirar a mi alrededor. Por debajo de nosotros había otros seres con un aspecto como el mío, parecían estar perdidos y reverberaban a un ritmo mucho más lento que el mío. Al observarlos noté que yo también aminoraba mi ritmo. En esa vibración reducida había una molestia
que me hizo apartar la vista. Miré por encima de mí, había más seres, pero estos eran más luminosos y radiantes que yo. Al mirarlos también me sentí incómodo, pues empecé a vibrar con más celeridad. Era como si hubiera bebido demasiado café y ahora estuviera acelerado. Aparté la vista de ellos para mirar directamente al ser de luz, a quien ahora tenía adelante. En su presencia me sentía cómodo, era familiaridad. Esa familiaridad me hizo pensar que él había sentido todos los sentimientos de mi vida, desde que tomé mi primer aliento hasta el instante en que me fulminó el rayo. Mirando a ese ser tuve la sensación de que nadie podía amarme más, de nadie podría recibir más empatía, simpatía, aliento y compasión sin críticas que de él. Aunque digo él cuando me refiero al ser de luz, nunca lo vi como masculino ni femenino. He repasado mentalmente muchas veces ese encuentro inicial y puedo decir sinceramente que de cuantos seres conocí, ninguno tenía sexo, solo gran poder. Los seres de luz me envolvieron, entonces comencé a experimentar toda mi vida viendo y sintiendo cuánto me había ocurrido. Era como si hubiera estallado un dique dejando fluir todos los recuerdos almacenados en mi cerebro. Esta revisión de mi vida no fue grata desde el principio hasta el fin. Me enfrenté a la asqueante realidad de que yo había sido una persona desagradable, egoísta, malvada. Ahora, al repasar mi vida en el seno del ser, revivía cada uno de esos altercados, pero con gran diferencia. El receptor era yo. No era el receptor por sentir los golpes que había aplicado, antes bien experimentaba la angustia y la humillación de mis adversarios. Muchas de las personas con las que peleaba se lo merecían, pero otras eran víctimas inocentes de mi enojo. Ahora me veía obligado a sentir su dolor. También experimenté el pesar que había causado a mis padres. Cuando niño era indomable y me enorgullecía de eso. Aunque ellos me aplicaran penitencias y me gritaran, yo les demostraba con mis actos que su disciplina no tenía ninguna importancia. Muchas veces me suplicaron, muchas veces se enfrentaron a la frustración. Yo solía jactarme ante mis amigos de los sufrimientos que causaba a mis padres. Ahora, al repasar mi vida, sentí el dolor psicológico de tener un hijo tan malo. Ahora sabía el dolor que había causado a todos con mi cuerpo tendido en esa camilla. Revivía cada tormento, cada momento de mi vida, incluyendo mis emociones, actitudes y motivaciones. Y bueno, también no siempre era bondadoso con los animales. Me vi azotando a un perro con un cinturón. Al sorprenderlo mascando la alfombra de nuestra sala, perdí los estribos y me quité el cinturón para castigarlo sin intentar ninguna forma de disciplina más suave. Cuando reviví ese incidente, experimenté el amor del perro hacia mí y caí en la cuenta de que él no había querido hacer aquello. Sentí su dolor y su pena. Más tarde, al pensar en esas experiencias, comprendí que quienes castigan a los animales o son crueles para ellos, deberán saber lo que los animales sintieron cuando repasen su vida. También descubrí que no importa mucho lo que se haga, sino por qué se lo hace. Por ejemplo, liarme a golpes con alguien sin razón valedera me hacía más sufrir durante la revisión de mi vida que si la pelea había sido provocada por el otro. Revivir el dolor que se ha causado por pura diversión es el peor de los dolores. Revivir el dolor que se ha provocado por una causa en la que se cree no es tan doloroso. Esto se puso en evidencia cuando mi revisión me llevó a mis años de trabajo en asuntos militares y de inteligencia. ¿Es ese? Pregunté al detector, cuyo trabajo consistía en identificar a los blancos por las fotografías que nos proporcionaba la inteligencia. Es él, dijo. El que está delante de las tropas, déjese escapar la descarga, y el fusil reculó un momento. Después vi que le estallaba la cabeza y su cuerpo se derrumbaba ante el horror de los soldados. Eso es lo que vi al ocurrir el incidente. Y bueno, esto es una parte
de esta experiencia de este personaje. Esto va a ser la parte 1. Después voy a subir más partes para que no sea un video tan largo. Entonces yo los invito a que sigan viendo los demás videos de experiencias místicas Anonymous, que se suscriban al canal, es completamente gratis, y que le den like o me gusta para que llegue a más personas. En el próximo video subiré las siguientes partes con respecto a esta experiencia cercana a la muerte. Si tienes alguna experiencia paranormal, experiencia cercana a la muerte, de recuerdo de vidas pasadas, encuentro con fantasmas, con ángeles o cualquier otra historia paranormal, me la puedes enviar al correo. Es todo en minúsculas y todo junto sin espacios. Es experienciasmísticas@gmail.com. Hasta la próxima y hasta el próximo video.